Atención, fanáticos del motor. Lo que estamos a punto de contarles no es una simple noticia deportiva. Esto es un terremoto, un sismo que se ha gestado en las entrañas de la Fórmula 1 y que ha estallado con una fuerza devastadora. Preparaos, porque lo que sucedió en el box de Alpine es la historia más grande y más turbia del año. Flavio Briatore, el legendario e implacable Flavio Briatore, ha descubierto algo en el coche de Franco Colapinto que ha desatado el caos absoluto. Una manipulación, un sabotaje, un acto tan despreciable que ha puesto en jaque la integridad del equipo, la honestidad del campeonato y el futuro de uno de los pilotos más prometedores de la parrilla. Hoy, vamos a desvelar cada detalle de este escándalo, a contarles cómo un hallazgo fortuito ha expuesto una trama de traición y cómo la carrera de Colapinto, lejos de destruirse, ha renacido de las cenizas con más fuerza que nunca. Esto es la guerra y el tablero de la F1 acaba de volverse más interesante que nunca. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Era una de esas escenas que los veteranos del paddock recordarán por años. Flavio Briatore, con el rostro desencajado, la mandíbula tensa y una mirada de furia contenida, irrumpió en el box de Alpine como un huracán. La energía en el aire se volvió densa, eléctrica, como si la calma que había hasta ese momento se hubiera roto en 1000 pedazos. Su mirada, fría y afilada como un bisturí, estaba fija en el monoplaza de Franco Colapinto, como si acabara de ver algo que no debía existir en una categoría como la Fórmula 1. Y es que lo que había hallado, lo que había descubierto en el coche de Franco, no era un simple desperfecto. No era una irregularidad menor, ni un fallo de configuración. Era la chispa, el detonante capaz de encender un incendio que pondría en jaque a toda la estructura del equipo y potencialmente, al campeonato entero. Los mecánicos, que hasta ese momento trabajaban con la rutina de siempre, limpiando piezas y ajustando tornillos con la precisión de un relojero, se paralizaron al ver cómo Briatore levantaba la mano y pedía que nadie más tocara el monoplaza. El silencio que se hizo en el box fue casi aterrador. Colapinto, que observaba la escena a unos metros de distancia, sintió un escalofrío. Entendió al instante que algo no estaba bien, que lo que estaba pasando era de una gravedad inédita. Flavio se acercó al piloto con pasos largos y decididos, y sin bajar la voz, le dijo unas palabras que solo ellos dos escucharon, pero cuyo efecto se vio de inmediato en el semblante del piloto. La incredulidad, la rabia, la frustración de meses de sospechas y la determinación repentina de alguien que por fin entiende el porqué. El argentino miró su coche como si le estuviese viendo por primera vez, como si las piezas y componentes que lo componían fueran parte de un rompecabezas manipulado para no encajar del todo. La escena no pasó desapercibida para otros miembros del paddock. Algunos jefes de equipo, con la curiosidad de depredadores, se asomaban discretamente desde la distancia, intentando averiguar qué había motivado la reacción explosiva del italiano. La sospecha creció cuando Briatore, con la misma determinación, ordenó que se cerrara el box, expulsando incluso a personal de Alpine que no formaba parte directa del equipo de Colapinto. No era un gesto habitual y mucho menos en un entorno en el que la coordinación interna es vital. Algo grave, muy grave, estaba ocurriendo y todos lo sabían. Lo que se había descubierto, según fuentes cercanas y totalmente fiables, tenía que ver con un sistema clave del monoplaza, uno que afecta directamente al rendimiento en pista, a la capacidad de respuesta del coche. No se trataba de un fallo por desgaste, ni de un experimento técnico autorizado. Aquello apuntaba, directamente, a una intervención deliberada, a un acto de sabotaje en toda regla. El hallazgo explicaba muchas de las quejas recientes de Colapinto sobre la falta de velocidad y estabilidad de su coche en comparación con el de su compañero de equipo. De repente, todo cuadraba. Esa inexplicable diferencia en el ritmo, esa sensación de que el coche no respondía como debía, tenía una explicación concreta y tangible. La pieza en cuestión no solo estaba configurada de forma distinta, sino que presentaba indicios de haber sido modificada fuera de los parámetros de fábrica, fuera de lo que la normativa permitía. Briatore, curtido en 1000 batallas dentro y fuera del asfalto, sabía que tenía entre manos un arma de doble filo. Denunciarlo podía desatar un terremoto mediático y deportivo que arrasara con la imagen de Alpine y con la reputación de su carrera. Pero callar, guardar silencio, significaba traicionar la confianza de su piloto y permitir que la manipulación siguiera, que la injusticia se impusiera. Por eso su decisión fue inmediata, rápida como un rayo, contactar directamente con los delegados técnicos de la FIA y exigir una inspección urgente. El tono de su voz no dejaba margen a la negociación. Mientras tanto, Colapinto se mantenía en silencio, pero su mirada, llena de furia, hablaba por él. Había soportado semanas de dudas, de explicaciones vagas, de sentir que algo no cuadraba en su rendimiento real. Ahora, por fin, tenía una pieza tangible que respaldaba sus sensaciones. Para cualquier piloto, el coche es una extensión de su propio cuerpo.
Descubrir que esa extensión había sido saboteada era como recibir una puñalada por la espalda, un ataque personal a su talento y su integridad. Los técnicos de la FIA llegaron al box con una rapidez poco común, una señal de que la denuncia venía de alguien muy influyente. Trajeron sus herramientas de verificación y comenzaron a examinar el área señalada por Briatore con una cautela meticulosa. Cada movimiento, cada gesto, se realizaba bajo la atenta mirada de Flavio, mientras las cámaras de televisión, que ya habían olfateado el escándalo, intentaban captar imágenes desde el exterior. Lo que encontraron no solo coincidía con la denuncia, sino que también habría nuevas preguntas sobre cómo y cuándo se había implementado esa alteración. La noticia, aunque todavía sin confirmación oficial, empezó a circular entre periodistas acreditados como un virus imparable. Los rumores volaban por el paddock. Algunos decían que era una diferencia de software, otros que se trataba de una pieza física modificada. Lo cierto es que todos coincidían en una cosa: aquello no era un simple error humano, un despiste. La implicación de que alguien del equipo hubiese autorizado o ejecutado esa intervención elevaba el asunto a un nivel de gravedad inédito en los últimos años, un escándalo de proporciones históricas. En ese momento, Briatore salió del box enfrentando a los reporteros que lo rodeaban como un enjambre, como hienas que olfatean la sangre. Con su voz grave y su acento inconfundible, lanzó una frase que resonó por todo el circuito y que se convirtió en el lema de esta historia: si alguien quiere manipular la competición, tendrá que enfrentarse a nosotros y les aseguro que no vamos a callar. Dentro, la atmósfera era irrespirable. Los técnicos de la FIA examinaban con lupa cada centímetro de la pieza señalada, tomando fotografías, midiendo tolerancias y verificando códigos de serie que para los más entendidos eran tan reveladores como una huella digital. Cuando el inspector principal levantó la vista y cruzó una mirada seria con Briatore, el mensaje fue claro: había algo ahí que no debía estar. Los documentos que mostraron confirmaban que la pieza no coincidía con las especificaciones aprobadas por la FIA para la temporada. No solo eso, se trataba de un componente cuya configuración favorecía significativamente la estabilidad en curvas de alta velocidad, algo que los pilotos anhelan. Y según la telemetría, esa ventaja no estaba presente en el coche de Colapinto, pero sí, y de forma evidente, en el de su compañero de equipo. Era la prueba, la confirmación que faltaba para destapar lo que muchos ya sospechaban. La reacción de Flavio fue inmediata y explosiva. Con un gesto brusco, pidió a su asistente que preparara un comunicado urgente y al mismo tiempo solicitó una reunión con los altos cargos de Alpine. En su voz había furia, pero también la fría determinación de alguien que sabe jugar en los pasillos de poder. Colapinto, mientras tanto, permanecía en una esquina, intentando procesar que todo lo que había sentido en pista, esa inexplicable falta de respuesta del coche, tenía una causa concreta y, lo peor de todo, evitable. La FIA decidió actuar de forma relámpago. Convocaron una rueda de prensa improvisada con el director técnico del organismo presente para dar explicaciones. Frente a decenas de micrófonos confirmaron que se había encontrado un componente no autorizado en el monoplaza de Colapinto y que su rendimiento estaba claramente limitado por ello. Las palabras alteración deliberada fueron suficientes para que el murmullo del público y de los periodistas se convirtiera en un clamor. Era oficial. Alguien dentro del equipo había jugado sucio. Las reacciones no se hicieron esperar. Algunos equipos rivales exigieron sanciones inmediatas contra Alpine, mientras otros pedían prudencia antes de emitir juicios. En redes sociales, la noticia explotó. Miles de mensajes de apoyo a Colapinto inundaban Internet, etiquetando a la FIA y a Alpine con exigencias de transparencia y justicia. Marcos Galperín, cercano al entorno del piloto, publicó un mensaje contundente, respaldando a Franco y reclamando justicia total para esclarecer el caso. Dentro de Alpine, el caos era absoluto. Algunos directivos evitaban aparecer en público, mientras otros intentaban sin éxito minimizar la gravedad del asunto, pero las pruebas eran claras y la presión mediática no daba respiro. La palabra sabotaje ya estaba instalada en la narrativa y borrarla sería imposible. El propio Gasly, aunque visiblemente incómodo, se vio obligado a responder preguntas sobre la disparidad técnica entre su coche y el de su compañero. Briatore, por su parte, aprovechó la ola mediática para reforzar el mensaje. No se trataba solo de un caso aislado, sino de un síntoma de que la integridad de la competición estaba en riesgo. En entrevistas posteriores habló de intereses internos que podrían estar detrás de este trato desigual y dejó entrever que no dudarían llevar el caso a instancias legales si Alpine no ofrecía una explicación convincente. Colapinto, aunque más reservado, apareció finalmente frente a las cámaras. Su mensaje fue breve, pero cargado de intención: solo quiero correr en igualdad de condiciones. No pido favores, solo justicia. Esa frase se volvió viral en cuestión de minutos y muchos comenzaron a citarla como símbolo de resistencia y dignidad en el deporte. El escándalo,
lejos de cerrarse con el comunicado de la FIA, estaba tomando proporciones históricas. La imagen de Alpine pendía de un hilo. La reputación de algunos ingenieros quedaba bajo sospecha. Y Colapinto pasaba, en cuestión de horas, de ser un piloto cuestionado a convertirse en el epicentro de una lucha por la equidad en la Fórmula 1. Briatore no perdió ni un segundo en capitalizar la situación. Apenas la rueda de prensa de la FIA terminó, su teléfono se convirtió en un centro de operaciones. Las llamadas a contactos clave en la Fórmula 1 se sucedían una tras otra, y entre ellas había nombres muy pesados del paddock. No era un simple movimiento de defensa hacia Colapinto, era una maniobra de alto nivel para reposicionarle en la parrilla, aprovechando que la credibilidad Alpine estaba hecha trizas. Briatore sabía que en el caos el que se mueve primero gana, y él no estaba dispuesto a que su piloto quedara atado a un equipo que a su juicio había demostrado no protegerlo. Los pasillos del paddock comenzaron a llenarse de rumores sobre reuniones secretas. Se hablaba de encuentros con Toto Wolff, de mensajes intercambiados con Zak Brown e incluso de sondeos informales con Red Bull para conocer su interés. Cada filtración aumentaba la sensación de que Colapinto estaba en la mira de varias escuderías que veían en él no solo un talento emergente, sino también un símbolo mediático de integridad deportiva. La situación había pasado de ser un problema para su carrera a convertirse en una oportunidad de oro. Mientras tanto, Alpine trataba desesperadamente de recomponer su imagen. Comunicados internos, promesas de reestructuración y hasta cambios de personal técnico fueron anunciados en un intento de calmar las aguas, pero la realidad era que la confianza estaba rota. La prensa internacional no soltaba el tema y con cada nueva publicación la presión sobre la directiva aumentaba. La pregunta ya no era si Colapinto seguiría en el equipo, sino cuándo y cómo se iría. Briatore jugó su carta más agresiva, filtró a algunos medios que de no recibir garantías inmediatas de igualdad técnica, iniciaría contactos formales para liberar a Colapinto de su contrato. Esa declaración, aunque indirecta, fue un misil dirigido a los despachos de Alpine. El mensaje era claro: o se alineaban con el piloto o se arriesgaban a perderlo frente a un rival dispuesto a darle un coche competitivo. En paralelo, Colapinto mantenía una postura firme y serena. No atacaba directamente, pero tampoco cedía en su discurso. En entrevistas, repetía que su objetivo era competir al máximo nivel y que para eso necesitaba un equipo comprometido al 100% con él. Esa mezcla de firmeza y profesionalismo calaba en la afición, que veía en él a un piloto que incluso en la adversidad mantenía la cabeza alta. Los patrocinadores comenzaron a moverse. Algunos, preocupados por la imagen de Alpine, se acercaron a Briatore para explorar la posibilidad de seguir apoyando a Colapinto en otro equipo. Ese respaldo económico se convirtió en un argumento de peso para cualquier negociación. Llevarse a Colapinto significaba no solo sumar talento en pista, sino también asegurar una base sólida de inversión y visibilidad. En este punto, la idea de un cambio de equipo dejaba de ser un rumor para convertirse en una jugada estratégica en marcha. Los equipos rivales observaban atentos, conscientes de que fichar a un piloto con tanto respaldo mediático y deportivo podía suponer un golpe maestro. Alpine, acorralado, debía decidir si intentaba retenerlo con una oferta irrechazable o si aceptaba que el daño ya estaba hecho. La afición, por su parte, se volcó en redes sociales con campañas y mensajes de apoyo. La etiqueta justicia para Colapinto se convirtió en tendencia global y cada declaración suya o de Briatore se analizaba al detalle. Era evidente que el argentino había trascendido su rol de piloto para convertirse en una figura que movía emociones y titulares a partes iguales. Briatore, experto en leer el tablero político de la F1, sabía que este era el momento de máxima influencia. Su plan era simple: mantener la presión hasta forzar a Alpine a mostrar todas sus cartas y si no le satisfacían, abrirle a Colapinto una puerta que lo llevara directamente a la zona alta de la parrilla. En su mente, el nombre del próximo destino ya estaba escrito. Aunque por ahora lo guardaba como un as bajo la manga, el paddock estaba en vilo. Todos sabían que algo grande estaba por suceder y que el futuro de Colapinto podía dar un giro radical en cualquier momento. La batalla no era solo por un asiento, sino por demostrar que en la Fórmula 1 la justicia y la competitividad podían imponerse incluso contra las maniobras más oscuras. La primera oferta formal llegó de manera tan silenciosa como inesperada. Briatore estaba en una sala privada del paddock revisando informes técnicos y mensajes de patrocinadores cuando su teléfono vibró con un número que reconoció al instante. La voz al otro lado no necesitó presentaciones. Era un director deportivo de un equipo de la parte alta de la parrilla, alguien con la autoridad suficiente como para hablar en nombre de la escudería. El mensaje fue directo. Querían a Colapinto, no como reserva, no como promesa futura, sino como piloto titular para liderar un proyecto ambicioso que buscaba destronar a los gigantes de la categoría. Briatore, veterano en estas jugadas, no mostró entusiasmo inmediato. Su tono fue calculador, casi frío,
preguntando detalles sobre el paquete técnico, la proyección a medio plazo y, por supuesto, las condiciones contractuales. Sabía que este tipo de propuestas eran más que un asiento, eran declaraciones de guerra dentro del tablero político de la fórmula y en este caso, además, suponían una humillación directa para Alpine, que empezaba a ver cómo el control de la situación se les escapaba de las manos. Mientras tanto, Colapinto entrenaba en el simulador, ajeno a los matices políticos, pero plenamente consciente de que su futuro se decidía fuera de la pista. Había confiado en Briatore para manejar las negociaciones y aunque mantenía la calma, en su interior sentía la mezcla de adrenalina y expectativa que solo se experimenta cuando el siguiente paso en tu carrera está a punto de definirse. Su rendimiento en pista le respaldaba y su imagen pública era más fuerte que nunca. En las oficinas de Alpine, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Filtraciones internas confirmaban que ya había conversaciones abiertas entre Briatore y al menos 2 equipos, lo que obligó a la dirección a reunirse de urgencia. Algunos querían contraatacar con una oferta renovada, otros proponían endurecer el contrato y buscar cláusulas para retenerlo. Pero todos sabían que sin un coche competitivo, cualquier intento sería un parche temporal. Los medios internacionales olieron la sangre. Titulares como Colapinto en la mira de los grandes o Alpine contra las cuerdas copan las portadas especializadas. Programas de debate en televisión dedicaban segmentos enteros a especular sobre su destino, y los periodistas más influyentes se apresuraban a buscar declaraciones tanto de Briatore como de los posibles equipos interesados. El argentino, sin embargo, mantenía un silencio estratégico, dejando que el ruido externo hiciera su trabajo. Briatore, por su parte, jugó una carta maestra. Hizo llegar a Alpine, por canales no oficiales, la cifra de la oferta inicial que había recibido para Colapinto, una cantidad que dejaba claro que si querían retenerlo, debían moverse rápido y en serio. No se trataba solo de dinero, sino de demostrar compromiso con su piloto, algo que hasta ese momento había estado en duda. En ese clima de incertidumbre, los patrocinadores clave de Colapinto enviaron un mensaje contundente. Estaban dispuestos a seguirlo a donde fuera, incluso si eso significaba romper acuerdos con Alpine. Este apoyo era oro puro en cualquier negociación, pues aseguraba financiación y visibilidad, un factor que ningún equipo competitivo podía ignorar. El argentino, aunque no hablaba públicamente del tema, dejó entrever en una entrevista que su objetivo era estar donde pueda luchar por lo más alto. Fue una frase breve, pero suficiente para que el paddock interpretara que la puerta de salida estaba más abierta que nunca. Los aficionados, por supuesto, se lanzaron a especular sobre colores y marcas, inundando las redes sociales con montajes y predicciones. Alpine, cada vez más acorralado, decidió organizar una reunión privada con Briatore para intentar frenar la sangría. Querían saber si todavía había margen para reconstruir la relación o si todo estaba perdido. Briatore aceptó, pero dejó claro que no acudiría para escuchar promesas vagas, quería compromisos escritos, cambios reales y sobre todo, un coche a la altura del talento de Colapinto. En el aire quedaba una pregunta que todos se hacían. ¿Sería esta la última temporada de Colapinto vestido de azul o veríamos al argentino dar un salto histórico hacia un equipo capaz de ponerlo en la lucha por la gloria? El tablero estaba listo, las piezas en posición y cualquier movimiento podía cambiarlo todo en cuestión de días. La batalla por el futuro de Franco Colapinto no estaba en la pista, ni en el simulador. La guerra se libraba en un salón privado del paddock, en una atmósfera más densa y fría que el propio asfalto. De un lado, Flavio Briatore, la reencarnación de la furia, con el peso de la injusticia sobre sus hombros y la determinación de un depredador que huele la sangre. Del otro, la cúpula de Alpine, un grupo de ejecutivos y directivos que intentaban desesperadamente contener la hemorragia, de parar una crisis que ellos mismos habían desatado. La reunión no era para negociar, era para dar un ultimátum. Y lo que se discutió allí, en esas 4 paredes, ha sellado no solo el destino de un piloto, sino también el fracaso de una escudería y el nacimiento de una leyenda. Si pensabas que el escándalo ya había tocado techo, si creías que el caos no podía ser mayor, prepárate. Porque la historia que vamos a contar a continuación es el punto de inflexión. Es la parte que cambia todo. La puerta se cerró con un clic seco, una nota final en el silencio tenso de la sala. Briatore no perdió el tiempo con formalidades. Se sentó, juntó las manos sobre la mesa y miró a los directivos de Alpine uno por uno, con esa mirada que ha hecho temblar a la Fórmula 1 en sus peores momentos. No he venido a escuchar excusas, empezó, su voz grave resonando como el rugido de un motor en la salida. He venido a escuchar una propuesta, una que nos devuelva la confianza, que demuestre que el talento de mi piloto no está para ser manipulado. No voy a permitir que la carrera de Franco siga atada a un equipo que ha demostrado no protegerlo. Los directivos de Alpine, acorralados, intentaron jugar su carta, un nuevo contrato, una oferta económica superior,
promesas de una reestructuración total del equipo técnico que había estado detrás del sabotaje. Palabras vacías, gestos desesperados. Briatore los cortó en seco, con un gesto de la mano. No se trata de dinero, sentenció. Se trata de principios. De honestidad. Mi piloto no es un cheque en blanco. Es un campeón en potencia, y necesita un coche que lo respete. Necesito compromisos por escrito, cláusulas que garanticen que tendrá un coche en igualdad de condiciones, idéntico al de su compañero en cada detalle. El ambiente se caldeó. Los directivos intentaron defenderse, hablaron de la complejidad de la gestión de un equipo, de errores humanos, de la necesidad de tiempo. Pero Briatore no cedió ni un centímetro. Sabía que cada palabra de ellos era una cortina de humo, un intento desesperado de ganar tiempo y de salvar lo insalvable. En ese momento, sacó de su maletín un documento. No era un contrato. Era una lista detallada, milimétrica, de las irregularidades que la FIA había encontrado en el coche de Colapinto. Una lista que no solo demostraba la manipulación, sino que también señalaba con nombres y apellidos a los ingenieros y técnicos que habían estado detrás de todo. Esto, dijo, golpeando la mesa con el dedo, es la prueba de que no hubo un error. Hubo una intención. Y ustedes, como responsables del equipo, lo sabían o debían haberlo sabido. La acusación, directa, demoledora, cayó como una bomba en el silencio de la sala. Los rostros de los directivos se volvieron pálidos, casi cadavéricos. Se quedaron sin palabras, sin argumentos. Briatore había ganado la batalla y ellos lo sabían. Así que mi propuesta es simple, continuó. O me dan las garantías que pido, ahora mismo y por escrito, o mañana mismo activo la cláusula de rescisión del contrato. Franco es un piloto libre. Y créanme, ya tiene propuestas. Y no de equipos de mitad de tabla, sino de los más grandes de este deporte. Ustedes han tenido su oportunidad. Ahora es el momento de decidir. La reunión duró una hora más. Se habló de indemnizaciones, de acuerdos extraoficiales para evitar el escándalo, de intentos desesperados por salvar los muebles. Pero Briatore fue inflexible. No aceptó promesas vacías. No aceptó parches. Y cuando salió de la sala, con el mismo rostro desencajado con el que había entrado, la decisión ya estaba tomada. Al día siguiente, el mundo de la Fórmula 1 amanecía con una noticia que no tardaría en convertirse en una de las más importantes de la historia reciente. El comunicado, breve pero contundente, lo anunciaba sin rodeos. Por mutuo acuerdo, el piloto Franco Colapinto y la escudería Alpine han decidido poner fin a su relación contractual con efecto inmediato. La frase, aparentemente diplomática, era en realidad un disparo al corazón de la escudería francesa. La noticia explotó en todas las redes sociales, en todos los medios. Las portadas de los diarios deportivos, los programas de televisión y los podcasts de motor no hablaban de otra cosa. El efecto Briatore había sido inmediato. En cuestión de horas, el teléfono del italiano se convirtió en un hervidero de llamadas, de mensajes, de propuestas. Toto Wolff, Christian Horner, Zak Brown, los nombres más poderosos de la Fórmula 1 estaban en la lista, todos dispuestos a fichar a la nueva joya, al piloto que se había atrevido a plantarle cara a un equipo grande. La figura de Colapinto, que ya era enorme, se agigantó aún más. De repente, no era solo un piloto con talento. Era un símbolo de valentía, de integridad, un faro de esperanza para los pilotos que sienten que no son tratados en igualdad de condiciones. Las redes sociales se llenaron de montajes, de videos que lo mostraban con el mono de Mercedes, con el de Red Bull, con el de Ferrari. Los aficionados se volvieron locos. El debate sobre su destino se convirtió en el tema del momento. Colapinto a Mercedes, Colapinto a Red Bull, Colapinto a Ferrari, cada seguidor tenía su propio deseo, su propia teoría. Pero Flavio Briatore, en su despacho, mantenía la calma. Sabía que tenía la sartén por el mango. Tenía al piloto más deseado del mundo en sus manos y la libertad de elegir el mejor destino. No era una simple negociación. Era un golpe maestro. Una jugada estratégica que cambiaría el equilibrio de poder en la Fórmula 1 para siempre. La decisión no fue fácil. Briatore y Colapinto analizaron cada oferta, cada propuesta, cada detalle. Se habló de dinero, por supuesto, pero también de proyecto deportivo, de potencial del coche, de la química con el equipo. Y después de semanas de reuniones secretas, de llamadas encriptadas y de viajes relámpago, la decisión se tomó. El destino final era uno de los gigantes de la categoría. Uno de los nombres más grandes y poderosos de la historia de la Fórmula 1. Un equipo que estaba listo para volver a la cima y que veían Colapinto al piloto que necesitaba para lograrlo. El anuncio se preparó con la meticulosidad de un cirujano. Todo fue calculado al milímetro para maximizar el impacto. Y el día en que se hizo público,
El mundo del motor se detuvo. Atención, fanáticos del motor. Lo que estamos a punto de contarles no es una simple noticia deportiva. Esto es un terremoto, un sismo que se ha gestado en las entrañas de la Fórmula 1 y que ha estallado con una fuerza devastadora. Preparaos, porque lo que sucedió en el box de Alpine es la historia más grande y más turbia del año. Flavio Briatore, el legendario e implacable Flavio Briatore, ha descubierto algo en el coche de Franco Colapinto que ha desatado el caos absoluto. Una manipulación, un sabotaje, un acto tan despreciable que ha puesto en jaque la integridad del equipo, la honestidad del campeonato y el futuro de uno de los pilotos más prometedores de la parrilla. Hoy, vamos a desvelar cada detalle de este escándalo, a contarles cómo un hallazgo fortuito ha expuesto una trama de traición y cómo la carrera de Colapinto, lejos de destruirse, ha renacido de las cenizas con más fuerza que nunca. Esto es la guerra y el tablero de la F1 acaba de volverse más interesante que nunca. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Era una de esas escenas que los veteranos del paddock recordarán por años. Flavio Briatore, con el rostro desencajado, la mandíbula tensa y una mirada de furia contenida, irrumpió en el box de Alpine como un huracán. La energía en el aire se volvió densa, eléctrica, como si la calma que había hasta ese momento se hubiera roto en 1000 pedazos. Su mirada, fría y afilada como un bisturí, estaba fija en el monoplaza de Franco Colapinto, como si acabara de ver algo que no debía existir en una categoría como la Fórmula 1. Y es que lo que había hallado, lo que había descubierto en el coche de Franco, no era un simple desperfecto. No era una irregularidad menor, ni un fallo de configuración. Era la chispa, el detonante capaz de encender un incendio que pondría en jaque a toda la estructura del equipo y potencialmente, al campeonato entero. Los mecánicos, que hasta ese momento trabajaban con la rutina de siempre, limpiando piezas y ajustando tornillos con la precisión de un relojero, se paralizaron al ver cómo Briatore levantaba la mano y pedía que nadie más tocara el monoplaza. El silencio que se hizo en el box fue casi aterrador. Colapinto, que observaba la escena a unos metros de distancia, sintió un escalofrío. Entendió al instante que algo no estaba bien, que lo que estaba pasando era de una gravedad inédita. Flavio se acercó al piloto con pasos largos y decididos, y sin bajar la voz, le dijo unas palabras que solo ellos dos escucharon, pero cuyo efecto se vio de inmediato en el semblante del piloto. La incredulidad, la rabia, la frustración de meses de sospechas y la determinación repentina de alguien que por fin entiende el porqué. El argentino miró su coche como si le estuviese viendo por primera vez, como si las piezas y componentes que lo componían fueran parte de un rompecabezas manipulado para no encajar del todo. La escena no pasó desapercibida para otros miembros del paddock. Algunos jefes de equipo, con la curiosidad de depredadores, se asomaban discretamente desde la distancia, intentando averiguar qué había motivado la reacción explosiva del italiano. La sospecha creció cuando Briatore, con la misma determinación, ordenó que se cerrara el box, expulsando incluso a personal de Alpine que no formaba parte directa del equipo de Colapinto. No era un gesto habitual y mucho menos en un entorno en el que la coordinación interna es vital. Algo grave, muy grave, estaba ocurriendo y todos lo sabían. Lo que se había descubierto, según fuentes cercanas y totalmente fiables, tenía que ver con un sistema clave del monoplaza, uno que afecta directamente al rendimiento en pista, a la capacidad de respuesta del coche. No se trataba de un fallo por desgaste, ni de un experimento técnico autorizado. Aquello apuntaba, directamente, a una intervención deliberada, a un acto de sabotaje en toda regla. El hallazgo explicaba muchas de las quejas recientes de Colapinto sobre la falta de velocidad y estabilidad de su coche en comparación con el de su compañero de equipo. De repente, todo cuadraba. Esa inexplicable diferencia en el ritmo, esa sensación de que el coche no respondía como debía, tenía una explicación concreta y tangible. La pieza en cuestión no solo estaba configurada de forma distinta, sino que presentaba indicios de haber sido modificada fuera de los parámetros de fábrica, fuera de lo que la normativa permitía. Briatore, curtido en 1000 batallas dentro y fuera del asfalto, sabía que tenía entre manos un arma de doble filo. Denunciarlo podía desatar un terremoto mediático y deportivo que arrasara con la imagen de Alpine y con la reputación de su carrera. Pero callar, guardar silencio, significaba traicionar la confianza de su piloto y permitir que la manipulación siguiera, que la injusticia se impusiera. Por eso su decisión fue inmediata, rápida como un rayo, contactar directamente con los delegados técnicos de la FIA y exigir una inspección urgente. El tono de su voz no dejaba margen a la negociación. Mientras tanto, Colapinto se mantenía en silencio, pero su mirada, llena de furia, hablaba por él. Había soportado semanas de dudas, de explicaciones vagas, de sentir que algo no cuadraba en su rendimiento real. Ahora, por fin, tenía una pieza tangible que respaldaba sus sensaciones. Para cualquier piloto, el coche es una extensión de su propio cuerpo.
Descubrir que esa extensión había sido saboteada era como recibir una puñalada por la espalda, un ataque personal a su talento y su integridad. Los técnicos de la FIA llegaron al box con una rapidez poco común, una señal de que la denuncia venía de alguien muy influyente. Trajeron sus herramientas de verificación y comenzaron a examinar el área señalada por Briatore con una cautela meticulosa. Cada movimiento, cada gesto, se realizaba bajo la atenta mirada de Flavio, mientras las cámaras de televisión, que ya habían olfateado el escándalo, intentaban captar imágenes desde el exterior. Lo que encontraron no solo coincidía con la denuncia, sino que también habría nuevas preguntas sobre cómo y cuándo se había implementado esa alteración. La noticia, aunque todavía sin confirmación oficial, empezó a circular entre periodistas acreditados como un virus imparable. Los rumores volaban por el paddock. Algunos decían que era una diferencia de software, otros que se trataba de una pieza física modificada. Lo cierto es que todos coincidían en una cosa: aquello no era un simple error humano, un despiste. La implicación de que alguien del equipo hubiese autorizado o ejecutado esa intervención elevaba el asunto a un nivel de gravedad inédito en los últimos años, un escándalo de proporciones históricas. En ese momento, Briatore salió del box enfrentando a los reporteros que lo rodeaban como un enjambre, como hienas que olfatean la sangre. Con su voz grave y su acento inconfundible, lanzó una frase que resonó por todo el circuito y que se convirtió en el lema de esta historia: si alguien quiere manipular la competición, tendrá que enfrentarse a nosotros y les aseguro que no vamos a callar.